Muy bien, pues entonces vamos a comenzar esta sesión y ahí en la esquina de la pizarra les he puesto el tema para el debate que deben de tener en la sesión de trabajo, que es la diferencia entre el concepto de ley en los modernos y el concepto de ley en los clásicos. Es un tema importante. Este tema, por ejemplo, hablando del ensayo, un tema de ensayo podría ser este: diferencia entre ley moderna y ley clásica. El ensayo lo harán ustedes cuando yo ya me marche, es decir, y lo enviarán por correo electrónico. Entonces, yo el ensayo les voy a dejar tema libre. Ustedes pueden elegir el tema que quieran, pero si alguno tiene dificultad y dice no sé qué tema elegir, yo les daré 2 o 3 temas para que ustedes lo elijan. Entonces ustedes lo escriben y me lo envían, y la extensión, pues en principio para mí a partir de 3 folios y no más de 10. 3 folios y no más de 10. Sería bajo. Eso es una adición al examen final, ¿cierto? ¿Qué? Eso es una adición al examen final. Adición al examen final. La evaluación es el examen final, que es la última sesión del sábado que viene. Les plantearé 3 preguntas por escrito. Cada pregunta me la contestan en una hoja, brevemente. Y entonces son preguntas muy fáciles. Y además la próxima semana les daré un documento que es todo lo que he dicho yo en clase, para que lo puedan, pero para que puedan complementar lo que ustedes han ido escribiendo, y entonces puedan verlo y tal. Yo creo que el examen es muy factible, es decir, fácil de hacer si uno ha estado siguiendo los apuntes, y no se trata de que me contesten exactamente al texto, sino que usted también dé sus opiniones y sus... Muy bien. Y entonces hoy vamos a hablar con un tema, el tema es teocracia y secularismo, pero también se podría titular el comienzo de la modernidad. El comienzo de la modernidad. Y cómo aparece el pensamiento moderno. La modernidad comienza propiamente a partir del siglo XVII, con Descartes, aunque tiene antecedentes, como veíamos el otro día, en los nominalistas, en Guillermo de Ockham, en Duns Scotus, es decir, en la llamada Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XIV y XV. Entonces ya XVI es la reforma de Lutero. Ahora vamos a celebrar el 600 aniversario de Lutero, y como dijimos, todo ese es un periodo en que se cambian muchos conceptos, Por eso la pregunta que le digo, ¿qué diferencia hay entre la ley de los modernos? La ley que aparece a partir del siglo XVI y siglo XVII. La ley de los clásicos es la ley de los romanos, la ley de los canonistas, que, como veremos, también tiene mucha importancia para entender lo que sucede en el interior de la empresa. Y yo dedicaré dentro de esta clase a hablar un poco de cómo, según se entienda la ley, la disciplina en el interior de una empresa cambia. Hablaremos del panópticon. ¿Han oído hablar del panóptico? Panóptico en griego significa pan, significa todo. Pan. Panamérica. La Panamérica es toda América. Panamérica. Panóptico es que se ve todo. El sistema de vigilancia, ahora te avisan, esta área está video vigilada. Eso es panóptico. Panóptico es que están viendo todo. El gran hermano que te vigila, que te ve. Como veremos, eso tiene que ver mucho con la ley moderna y tiene que ver mucho con la organización, por ejemplo,
de las oficinas. Hay muchas oficinas en donde no está permitido separación de tabiques entre uno y otro. Y todos trabajan, como dijimos, en una sola sala y todo el mundo ve, el jefe ve a todo el mundo. Ver y ser vista. Una de las tácticas militares es el escaqueo, escaquearse. Siempre cuando estudiamos en el servicio militar, estudiamos táctica, nos enseñaban que en combate uno tiene que escaquearse. Escaquearse es ocultarse. Ustedes, nosotros al juego del ajedrez le llamamos con el nombre ajedrez, un nombre en los países de lengua española, supongo que ustedes también le llaman ajedrez. En italiano, por ejemplo, el juego del ajedrez se llama escaque. Escaquearse en castellano, ¿le suena la palabra escaquearse? Escaquearse en castellano, todo el juego del ajedrez es que cuando tú mueves una pieza, la pieza debe estar, como dijamos, resguardada, oculta, detrás de otra. El que no sabe jugar ajedrez se lanza rápidamente a comer y no se da cuenta de que hay detrás otro que se lo va a comer a su vez. Entonces siempre estás protegiendo. Escaquear es proteger una pieza con otra, el escaque. Bueno, pues decía que el panóptico, el diseño de oficinas en panóptico es para que nadie pueda escaquearse. Escaquearse es decir, ocultarse, que no lo ve el jefe, y como no lo ve el jefe puede hacer un poco lo que quiera, lo que le da la gana. Bueno, luego hablaremos de ese tema. Entonces vamos a hablar ahora fundamentalmente del origen de la modernidad. Entonces, el origen de la modernidad, como ya hemos visto en otras clases anteriores, tiene un origen fundamentalmente teológico y comienza como un intento, ya vimos otro día, decíamos que había aparecido, durante la Edad Media había dominado la fe, la autoridad y la tradición. La fe, la autoridad y la tradición. De tal manera que la enseñanza clásica, escolástica, el escolasticismo, consiste en comentario de textos, comentario de libros. Es decir, que los grandes profesores medievales lo que hacen es comentar autoridades. Es decir, la autoridad, vamos a estudiar San Agustín y vamos a ver los textos de San Agustín, vamos a estudiarlos y comentarlos. Este es el método clásico medieval que se llama escolástica. Escolástica es enseñanza por conocimiento y comentario de textos. Vamos a ver lo que han dicho, porque se respeta mucho la antigüedad, la tradición que ha sido aceptada, respetada, es una gran figura, ¿no? Bueno, esto sigue, de alguna manera es con natural al hombre, la autoridad, el prestigio, la gente ahora pues está en otro nivel, pero Messi es un gran pensador, y entonces la gente dice Messi es una autoridad, sabe lo que siempre hay el peso de la autoridad, de la tradición. Entonces toda la escuela medieval, es decir, la universidad medieval, París, Bolonia, Salamanca, es escolástica. Escolástica son comentarios sobre los textos. Bueno, entonces en este ambiente que está, pues ya estamos en el siglo XII-XIII, Europa, siglo XII-XIII, se descubren los libros de Aristóteles, porque se conocían
era comentario de textos, pero se conocían fundamentalmente a los padres de la Iglesia, es decir, a los que se comentaban y a los que se veían, eran padres de la Iglesia, también autores antiguos, pero fundamentalmente padres de la Iglesia. Sagrada Escritura, y la universidad, que es una creación de la Iglesia Católica, la universidad estaba orientada fundamentalmente a formar a los clérigos. Hasta hace muy poco, en la mayoría de los pueblos de España y de toda Europa, el único que sabía leer y escribir era el cura, el señor párroco, el clérigo. El resto de la gente no sabía. Y por lo tanto, la gente que tenía estudios, teniendo en cuenta que además la mayoría de la gente era analfabeta, no sabía leer y escribir. Toda la educación la recibía la gente por la predicación y también por la imagen. Si ustedes ven, aquí se ve muy bien en la Catedral de Cuzco y en muchas catedrales impresionantes. Ven ustedes los retablos, las imágenes. En la escuela cuzqueña, impresionante, tú ves la imagen. La imagen es la manera de educar al pueblo. Por eso hoy día es tan peligrosa la televisión. La imagen es muy fuerte. Es decir, la lectura, fíjense que ahora en la modernidad la educación está más centrada en la imagen que en la lectura. La mayoría de la gente no, te encuentras con mucha gente que no ha leído un libro serio, mucha gente que no ha leído un libro, y sin embargo sí ha visto muchas películas, sí ha visto, porque la imagen tiene una componente casi sagrada. Es decir, al pueblo se le educaba, esto era la clase dirigente, era el tipo de educación, la escolástica. Al pueblo, ¿cómo se le educaba? Al pueblo se le educaba con la predicación, la prédica, y normalmente los textos del Evangelio, y luego por la imaginería. Procesiones, retablos, la gente, la Semana Santa, la representación, el teatro, muy importante. El teatro tiene origen antiguo, pagano, pero también el cristiano. ¿Sí? La predicación, la imaginería y el teatro, como dijéramos, sagrado, que en cierto sentido está también en la liturgia cristiana. Entonces, esas son maneras de llegar al conocimiento, de estar metido en este ambiente. Entonces, les decía que es muy fuerte la imagen tiene una fuerza tremenda. Normalmente, la imagen tradicionalmente se le considera sagrada. La imagen se considera sagrada. Y por eso cautiva mucho la imagen. La imagen, de alguna manera, impide pensar. De alguna manera. No impide, pero de alguna manera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno ha leído una buena novela y luego una película de la novela, a menos a mí me pasa, digo, yo lo había pensado de manera distinta. Y cuando uno lee, tiene una capacidad de creación de lo que lee superior a que si te la dan. A mí me molesta un poco esas series norteamericanas de televisión que, como decía un amigo mío, te las dan reídas. Te viene la risa acompañada para decirte cuándo tienes que reírte, cuándo tienes que reír. Bueno, entonces, siglo XII y XIII aparece la obra de Aristóteles. ¿Qué significa Aristóteles? Aristóteles no habla para nada de la fe. Aristóteles solamente habla de la razón. Aristóteles es el exponente máximo de lo que es capaz la razón humana, de la capacidad de penetración y de acercamiento a la verdad que tiene
la razón humana. Entonces, como veíamos otro día, se produce aquí como una especie de choque entre una educación que estaba muy centrada en la fe, que era la educación de la cristiandad medieval, aunque también estaba fundada, porque estos comentarios, la escolástica son comentarios de textos, y los comentarios de textos meten la razón. No se olviden que la escolástica fundamentalmente es teología, logos es razón, teo es razón acerca de Dios, razonamiento, reflexión acerca de Dios, pero también hay razón. Pero lo que desconcierta un poco de la llegada de Aristóteles es que Aristóteles con la razón sola llega a conclusiones que son muy próximas a las que estaban por vía de fe. Entonces hay algunos que les entra vértigo y le da miedo a Aristóteles y dice, no, Aristóteles ha potenciado demasiado la razón y entonces puede poner en peligro, es decir, va a entrar como una especie de competencia entre la razón y la fe. Tradicionalmente el cristianismo, cuando los primeros paganos empezaron a convertir al cristianismo, les pareció que el acceso a la verdad por la fe era muy superior a la filosofía, porque en la filosofía había mucho de mítico, había mucho de relatos más o menos imaginarios, y entonces cuando la gente oye por primera vez la predicación cristiana queda deslumbrada, y entonces la gente se convierte al cristianismo, y también muchos filósofos y mucha gente que siente la alegría de haber descubierto una vía nueva. En la Edad Media se va a producir, ante la llegada de Aristóteles, un miedo. Entonces, vimos el otro día, y era un paso importante, unos señores que dicen, bueno, hay dos vías de acceso a la verdad, la fe y la razón. Y entonces, para intentar, con esto vamos a decir, se accede a la verdad. Las dos vías de acceso son la fe y la razón. Entonces, con la aparición de Aristóteles, parece que la razón es tan potente como la fe. Y que, en el fondo, si esta vía es tan potente como esta, pues esta podría desaparecer. Entonces, en realidad, la fe solamente existe provisionalmente hasta que sigas avanzando en el conocimiento y entonces desaparece la fe. Entonces, ante esta situación hay algunos que, para defender a la fe, lo que hacen es atacar a la razón. Atacar a la razón, y entonces van a hacer el siguiente planteamiento. Solo la fe, esto ya recuerda mucho a Lutero. Lutero se forma, filosóficamente, Lutero es un fraile agustino, y se forma filosóficamente dentro del nominalismo. La filosofía que él estudia escolástica. Lutero es un hombre medieval, pero va a comenzar el inicio de la modernidad. Pero él ha sido fundado en el nominalismo. Entonces, va a decir, la fe efectivamente es el único camino de acceso a la verdad. Eso dicen los nominalistas. Entonces la razón la van a debilitar, la van a hacer pequeñita, por ejemplo. La razón no llega hasta aquí, aquí no puede pasar. La razón se queda aquí en una verdad también pequeña, en una verdad, como dejamos, verdad pequeñita. Este es un rasgo muy propio de la modernidad, Es decir, la razón no puede acceder, la razón se queda en una verdad pequeñita y luego está esta verdad grande. Entonces, la diferencia fundamental entre la verdad pequeñita y la verdad grande es que esta verdad pequeñita es operativa. Es decir, lo que piensan estos hombres es que el hombre necesita conocer estas verdades pequeñas, operativas, para poder vivir. Pues, por ejemplo, la razón permite hacer una casa, vivir. Todos aquellos que yo necesito, por lo tanto,
un conocimiento funcional, pero no un conocimiento de la verdad en sí, sino solamente funcional. Fíjense que con este planteamiento, si yo hago este planteamiento, que es el planteamiento de los nominalistas, lo que estoy haciendo también es debilitar a la naturaleza. Porque, por ejemplo, para hacer una casa, si yo, por ejemplo, con esta ciencia, con esta razón pequeña, puedo hacer arquitectura, es decir, puedo construir casas, pero no sé lo que son las cosas en sí, sino solo sé manejarlas, pero no sé lo que son las cosas en sí. Entonces la naturaleza se me convierte en misteriosa. Es decir, si la razón no es suficientemente poderosa para llegar a la verdad en su totalidad, entonces, como consecuencia de esto, es que la naturaleza se me hace desconocida. Lo que sí a la naturaleza en sí no la conozco. La naturaleza sé manejarla, pero no sé qué es. La naturaleza sé manejarla, pero no sé qué es. Y por lo tanto, eso tiene que ver mucho con el pensamiento moderno. El pensamiento moderno, y por ejemplo que tiene que ver también con la ecología, el hombre moderno ve la naturaleza siempre como materia prima, es decir, la naturaleza se le convierte en materia prima, se informa, de tal manera que siempre es para transformar. Es decir, que un moderno radical ve un bosque y dice, rápidamente lo transforma en madera o en dinero. ¿Ve este bosque? Son tantos millones de toneladas de madera, que a tanto el dólar es tanto. Entonces, es una visión, como decíamos, de la realidad siempre es para transformarla, para ponerla a mi servicio. Bueno, ese es un rasgo también que viene deducido de esta especie de oscurecimiento de la naturaleza. Si oscurezco mi razón, oscurezco la naturaleza. Es decir, que eso es un problema patente. Es decir, que el resultado de la modernidad es el debilitamiento de esto. Como veremos, el gran filósofo de la modernidad, que es Kant, que ya está en el siglo XVIII-XIX, Kant va a llevar esto al extremo. Y Kant va a decir, vamos a ver, la razón, es decir, la razón, hay dos cosas. Nosotros conocemos el fenómeno, él utiliza la palabra fenómeno y noumeno, otra palabra griega, noumeno. Y dice, la razón, el hombre con su razón, lo que puede conocer es el fenómeno, pero no el noumeno. ¿El noumeno qué es? Pues fenómeno, ¿qué significa? La palabra griego, painomenon, en griego significa manifestación, representación. Representación, también interpretación. Por ejemplo, y nómeno, ¿qué es? Nómeno es lo que es la cosa en sí, lo que es la cosa realmente, la cosa en sí. Esto es la manifestación de la cosa, la manifestación de la cosa. Yo, por ejemplo, un teléfono móvil, yo les pregunto, de repente le suena a usted el teléfono móvil. Eso es un fenómeno. Manifestación de algo. Algo ha pasado en la patata electrónica que uno lleva en la mano y ha sonado y te pones y te están hablando. Eso es fenómeno.
Y si tú le preguntas, el hombre puede conocer el fenómeno, pero si le preguntas al hombre, ¿por qué realmente el teléfono suena y oír la voz? Es preguntarle por el número. Toda la modernidad te dice, yo no puedo darte más que interpretación, yo puedo darte interpretación, representación de la manifestación, pero no te puedo decir que es cosa en sí. Por ejemplo, como ustedes ingenieros o yo físico, y entonces digo, ¿cómo explico esto? Y entonces hablo de la teoría de las ondas. Digo, hay unas ondas que se transmiten en el éter. Eso es fenómeno, interpretación. No es la realidad. Yo no sé cómo es eso. Pero lo que hago, toda la modernidad lo que hace es dar explicaciones o interpretaciones de lo que sucede. Pero de aquí el hombre no puede pasar. Aquí hay una barrera. El hombre no puede decir la cosa en sí, sino que el hombre siempre está en lo fenoménico. Yo solamente conozco lo que se me aparece. Pero fijaros que decir que lo que se me aparece quiere decir que la naturaleza en sí misma yo no sé lo que es. Nosotros vivimos en la sociedad del botón. Nos apretamos cantidad de botones, pero no sabemos lo que pasa debajo de los botones. Apretamos botones, sale esto, le cambia distancia, tal. Entonces, ahí sí quiere decir, hay una especie de gap o dificultad en este tema. Pero no, fíjense, el propio Kant es un luterano, y entonces, ¿qué está diciendo? Que con la razón humana no se puede alcanzar esto, que son las cosas en sí. Y si no puedo alcanzar las cosas en sí, no puedo alcanzar a Dios. La modernidad te está diciendo una cosa fundamental, y es que Dios no es alcanzable por la razón, y por lo tanto eso explica todo ese movimiento moderno de que Dios puede ser alcanzado por los sentimientos, Dios puede ser alcanzado por otras vías, pero no por la razón. La razón humana se queda, digamos, limitada o incapacitada para llegar hasta el fondo del tema. Entonces, esta es la situación que tenemos a lo largo del siglo XIV y del siglo XV, que esto es lo que se llama, luego lo va a decir este filósofo alemán llamado Nietzsche, que va a decir, esto que hizo Kant es la muerte de Dios. Dice, la muerte de Dios significa que Dios no está al alcance del hombre. Normalmente las vías de conocimiento de Dios es la naturaleza y la razón. Si he debilitado la naturaleza y la razón, entonces evidentemente no puedo acercarme a ese conocimiento. En cualquier caso, también vimos el otro día que solo conocemos cosas concretas. Es decir, si solo conozco fenómenos, no puedo ir más allá. Es decir, ¿saben ustedes? Esta parte, los griegos, a esta parte le llamaban physis. También hay física. Física significa naturaleza. Y una persona como yo que dice, yo soy físico, lo que está diciendo que es especialista en estudio de fenómenos naturales. Fenómenos de la naturaleza. Física. Lo que está detrás de la física se llama metafísica. Metafísica es lo que está detrás de las cosas. La naturaleza, estudia la naturaleza. La naturaleza se conoce normalmente por los sentidos y la razón. Los sentidos, ayudados por la razón, me permite descubrir las leyes de la naturaleza, construir una casa,
hacer un reloj, hacer un molino de agua, hacer un tabique, todo eso es física, naturaleza, leyes de la naturaleza. La razón puede además iniciar un vuelo más allá de lo sensible y llegar a la metafísica. A la metafísica es el ser o el concepto o la esencia de la cosa. Lo que está diciendo también Kant y toda la modernidad es que nosotros no podemos hacer metafísica. Si no podemos hacer metafísica, el hombre debe de quedarse solo en el mundo de los fenómenos, en el mundo de la manifestación. Todo esto de la modernidad más reciente, siglo XIX, siglo XX, esto se ha llamado positivismo. Positivismo es lo opuesto, lo dado. Positivismo. Todo el pensamiento moderno y actual es positivista. La universidad que existe, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, es positivista. ¿Qué quiere decir positivista? Que en la universidad solo se estudian fenómenos. Cualquier otra cosa te dirá, no, eso es metafísica, eso es teología, eso ya, ahí la razón no se va a meter, ahí no. Bueno, esa es una de las limitaciones gigantes que tenemos, aunque esto ya está superado. En realidad, nosotros hace tiempo que hemos dejado de ser modernos y ahora estamos casi todos situados en lo que se llama la posmodernidad. La posmodernidad es, en el fondo, nihilismo y escepticismo. Ahora lo que está de moda es ser nihilista, escepticista, escéptico, agnóstico. Y bueno, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el siguiente paso, que es la modernidad. Como a partir de ese momento, la modernidad, la esencia de la modernidad, vamos a decir, si me pregunta cuál es la esencia de la modernidad, pues el rechazo de la época anterior. La época anterior estaba basado en la autoridad y en la tradición. Autoridad, la tradición. Y la autoridad y la tradición, la fe nos llegaba mediada por la autoridad, la tradición. La autoridad de la tradición mediaba la fe. La fe te llegaba, por eso decía la predicación, la imagen. La fe estaba siempre mediada. Toda la enseñanza estaba mediada. Bueno, ahora también sigue mediada. Yo aquí estoy midiendo. Estoy transmitiendo lo que yo he recibido. Y en general todas las enseñanzas, incluso la más técnica, siempre es mediación. Es decir, siempre hay alguien que te transmite. Es decir, en realidad, fíjese, la tradición, el tradere, el entregar, siempre es autoridad, recibir, pasar. La modernidad decide rechazar esto. La modernidad es el rechazo de la autoridad y de la tradición. Por tanto, el rechazo del método escolástico, el rechazo de que el conocimiento viene dado por los grandes maestros, los padres de la Iglesia, por la religión. Entonces, ¿por qué se va a sustituir esto? Uno de los personajes característicos de esta época es un canciller de Inglaterra, un político, Francis Bacon. Francis Bacon dice, critica el mundo existente hasta ese momento y dice, todo eso es prejuicio. Todo eso debe de ser eliminado, el prejuicio, y el hombre debe de conocer, el único conocimiento propio del hombre es el que el hombre puede alcanzar por sus propias fuerzas. Es decir, vamos a eliminar esto, que es la mediación, y
vamos a decir, solo es válido, aquí no vamos a hablar ni verdadero ni cierto y tal, pero Francis Bacon dice, solo es cierto lo que yo puedo comprobar. Lo que yo puedo comprobar. Que la modernidad es, oiga, no me cuente usted historia. Solo es verdad lo que yo puedo comprobar. Lo que yo puedo contrastar. O te dice, esto es, los modernos te dicen, esto es un dato que tú puedes experimentar. La clave de Francis Bacon, puedo comprobar el experimento, repetir el experimento. Y el experimento no se basa en la autoridad, el experimento se basa en que yo lo puedo hacer. Dice Newton, todo grave, esto es un grave quiere decir que tiene peso. Todo grave es atraído uno al otro. Yo suelto la tiza, esto es un experimento, lo más simple que hay. Es una pena porque se me va a romper la tiza. Suelto la tiza y cae. Experimento. El famoso experimento de la manzana, que se dice que no existió, pero la manzana de Newton. ¿Y si yo puedo comprobar más cosas de las que tú puedes comprobar? Pero, ¿sabes lo que contesta Bacon? Y todos, a partir de ese momento, con Bacon, perdón, ahora te contesto. A partir de ese momento, Bacon funda la Royal Society. La Royal Society que se dedica a desarrollar las experiencias. La pregunta, tú podías haber sido miembro de la Royal Society presidida por Newton, y entonces te hubiera dicho, ¿y si yo? Y te hubiera dicho, pues mire, usted tiene, solo reconoceremos su conocimiento, que usted es capaz de explicarnos un experimento que nosotros podemos repetir. Es decir, si tú dices, he descubierto una cosa nueva, la Royal Society te dice, escríbame el tipo de experimento que habría que seguir para que nosotros podamos comprobar lo que tú, Ramón, has comprobado. Entonces, la ciencia moderna, fíjense que siempre ahora es ingeniería desarrolla un nuevo proceso. Rápidamente tiene que hacer un paper, una publicación, que lo recibe la comunidad científica, que la comunidad de científicos intenta hacer ese experimento y dice, ¿es verdad o está trucado? Pero el criterio ya no es la autoridad es el experimento y la comprobación. Fíjense ustedes que aquí hay una cuestión importante. El experimento y comprobación. Claro, el experimento y la comprobación depende siempre de la razón pequeña. Es decir, en este momento, en el momento que me atengo al experimento, lo único que me estoy moviendo es el nivel de los sentidos, porque es observación. Es decir, el experimento fundamentalmente es comprobación, pero la comprobación es observación. Entonces, la Royal Society va a establecer que tiene presidentes, de los primeros presidentes es Boyle, famoso químico que hizo la famosa ley de Boyle-Mariotte, Boyle-Newton. Todos los grandes padres de la ciencia moderna, es decir, antes como eran padres de la Iglesia, estos son padres de la ciencia moderna. Los padres de la ciencia moderna, fundamentalmente, ahora lo que dicen es, usted no tiene que creer porque yo se lo digo, sino usted cree porque puede hacer un experimento que demuestre lo que yo estoy diciendo. Entonces, hacer un mismo experimento, pues, y ya está. No, es decir, no. Fíjense, aquí hay un giro radical. ¿Qué quiere decir una cosa? Que a partir de este momento, en el mundo cristiano,
el hombre llegaba a su destino por el juego de la ayuda de Dios, la gracia y la libertad. La gracia y la libertad. Y eso le permite al hombre alcanzar hacia la verdad. Entonces, ahora el planteamiento de los modernos es: el hombre es con sus solas fuerzas. Bueno, claro, vamos a ver, uno puede decir, ¿y por qué sucede esto? En parte sucede porque también ha habido un abuso que se puede dar y se da siempre, un abuso de la autoridad. Es decir, que el peligro siempre de la autoridad es hacer abuso de ella. Abuso de ella es, pues a veces puedes encontrar con gente que quiere contestar por la autoridad a lo que no se puede contestar. Pero usted, si no lo sé, no lo sé. Entonces, el problema es que muchas veces aquí, en el mundo de la escolástica, pues había deformación. Es decir, el problema de los hombres siempre es que esto que está muy bien y que está muy bonito, pues a veces se pueden cometer abusos y desprestigiar el método. Simplemente cuando intentas sacar de él lo que no es posible. No se puede contestar todo. Hay un momento en que uno tiene que mantener silencio o decir simplemente no lo sé. Pero no se puede contestar. Aquí hay un cambio que también vimos el otro día. Este mundo pretende ir hacia la verdad. El problema de la verdad es que la verdad es tan grande que tú no la tienes, sino que más bien es ella la que te tiene a ti. Y por lo tanto, la verdad nunca puedes tenerla. Cuando te dice, yo tengo la verdad, no es posible, tú no puedes tenerla. Tú tienes parte de la verdad en todo caso, o alguna faceta de la verdad, pero tú no puedes tener la verdad. Y por lo tanto, aquí en la modernidad, lo que dicen, bueno, la verdad, como hemos visto arriba, no nos interesa porque no es alcanzable. Y vamos a sustituirlo por la certeza. Y la certeza siempre es esto: observación, comprobación. En el fondo, tiene que ver mucho con la idea de la economía. En este mundo, al final te dice, mire, lo que funciona es lo que te da dinero. Es una manera de pensamiento moderno. Lo que funciona es lo que te da dinero. Si no te da dinero, es una tontería. Algunos casos sí, otros no. Pero en fin, hay un cambio muy radical en este aspecto. Es decir, la modernidad dice solamente las propias fuerzas. Bueno, en parte, como dejamos siempre las reacciones, es decir, Lutero, el nominalismo, son reacciones sanas. No, es decir, el mundo no se puede dividir en buenos y malos. Y eso es un gravísimo vicio al que tenemos todas tendencias por pereza mental. En realidad, la reacción del nominalismo tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza humana es tan rica y tan compleja que a veces dejas de lado cosas. Es decir, que a lo mejor en un mundo muy, como digamos, clerical, muy dado por una cierta sensación de la verdad revelada, puedes aplastar una cosa muy importante, que es la libertad y la capacidad del hombre, que no hace ni el mismo Dios. Dios no impone la verdad, no le impone. Dios respeta la libertad. Entonces, sin embargo, hay muchas veces encuentros en ambientes eclesiásticos, que se ha dado a lo largo de la historia y se sigue dando, y hay un cierto aplastamiento. A veces por buena intención, ¿no? Yo voy a suponer que siempre hay buena intención, pero a veces hay un aplastamiento. No, mire, es que a veces las cosas
no se ven. Y el que no se vea no quiere decir que ni se pone en peligro ni nada. Mire usted, es que no se ve, es que es así, no se ve. ¿Sí? Es decir, que a veces el propio Evangelio, el apóstol Tomás dice, el apóstol Tomás es el primer moderno, que dice, si no toco, no creo, si no experimento, no toco. El comentario que le hace el Señor no le dice nada, incluso el Evangelio refleja eso porque es muy importante. Es decir, la actitud rebelde del apóstol, muy importante para la propia historia del cristianismo. Le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero ya está diciendo que para creer hay que partir de que no ves. Y hay otros que te dicen, no, pero ya se ve. Vale, no se ve ni burbuja. Perdón, Albert. Sí, eso es un poco, ¿cómo le ayudas a la seguridad del mundo ahora, no? Porque eso es basar en la confianza de las gentes, partir por el principio de bien pensar en vez de tener un prejuicio de que van a hacerte daño, ¿no? Porque al final tú quieres comprobar cómo actúa la persona, quién es, de palabras no vas a aceptar cosas. De palabras no puedes convencer a nadie. Y antes en el derecho, bueno, no sé, antes ni siquiera había un contrato, ¿no? Entonces, el camino hacia la verdad pues es un camino que da muchas vueltas y que nunca sabes tú por dónde se desarrolla. Y por lo tanto tienes que respetar el camino de cada persona. No puedes decir, lo que no puedes convencer a una persona es golpeándola. Es absurdo. Dime, Ramón. ¿Cuál es la diferencia entre el bienaventurados, los que no ven pero creen, o la ingenuidad? Pues fundamental, es decir, ingenuidad significa el que ha nacido en la casa, el ingenuo es la cosa. Pero más que ingenuidad te diría por la falsedad, ¿no? Para hablar más profundamente. Es decir, ver, cuando uno ve, es decir, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sin ver, es decir, vamos a hacer un contraste entre sin ver y creer. La idea, la pregunta clave está aquí, ¿qué significa sin ver? Significa no ver nada, absolutamente nada. Si no ves nada, no puedes seguir, no es racional que aceptes. Es decir, todo conocimiento, es decir, todo acto de fe, implica de alguna manera que lo aceptas. Y esa aceptación, que es un problema de libertad, significa que ya lo reconoces. Como he dicho, decía Platón que todo acto de conocer, Platón dice, todo acto de conocer, en realidad es reconocer. Es decir, ¿y por qué reconocer? Dice, porque el hombre ha sido dotado de un hábito natural que reside en el hombre, que está dentro de él, que no es ni siquiera consciente, que se llama exactamente con la palabra conciencia. Es decir, una ciencia que tú tienes que está, a lo mejor, metida dentro de ti y que la vas a ir descubriendo. Los antiguos le llamaban sindéresis, también le llamaban amnénesis en griego, que significa recordar. Sindéresis, amnénesis. Es decir, cuando te dicen algo, aunque tú no lo entiendas y no llegas a abarcarlo totalmente, pero dices, me suena que esto es verdad. No sabría justificártelo con un argumento racional, pero me parece que es verdad. Eso depende, dar ese paso depende de muchas cosas. Depende de tu libertad, depende del don de Dios, que Dios te tiene que asistir. Es decir, para conocer una verdad que te desborda, que tú no puedes alcanzar, siempre necesitas la ayuda de Dios. Pero ese tema que tú estás planteando es un tema nuclear de cuál es la relación entre la razón y la fe.
normalmente el criterio para saber que es falso o no es falso y tal, es apelar a través de la razonamiento, a síntesis, junto con una comunidad de personas que a ti te dan las garantías suficientes. Al final, los hombres, nuestro conocimiento, necesitamos el apoyo de los demás. Oye, si yo soy el único tío que creo esto en todo el universo, sospechoso. Muchas veces el conocimiento tiene que ser compartido. Pero en fin, es un tema complejo. Una cosa más, justo en relación a lo último que dice. Hace poco estaba volviendo a ver una película que se llama Guerra Mundial Z. En esta película supuestamente hay unos zombies en el mundo y supuestamente Israel era los primeros que se habían enterado. Y el protagonista viaja a Israel, digamos a Jerusalén, y le dice, ¿cómo fue que ustedes se enteraron de esto? Le dice, tenemos una especie de comité. En el comité, si mal no recuerdo, hay 10 personas y todos estábamos de acuerdo en que era así. Para poner en paralelo la razón con la comunidad de ustedes. Pero ya por experiencias pasadas de las Olimpiadas y un par de guerras antes, que todos pensábamos que debía suceder, los 10 miembros del comité decían que sí. Ahora por protocolo, si todos dicen que sí, aparece el hombre número 11, que tiene que darle la contra o buscar razones de por qué no, porque es muy peligroso de que todos estemos de acuerdo si todos nos equivocamos. En ese sentido, contando esa historia, también pienso que a veces he escuchado que la verdad es lo que la mayoría cree, pero también poniendo el ejemplo que dice de la modernidad, lo que se puede experimentar, pero también lo que la gente experimenta, porque a veces por falta de experiencia o conocimiento vivimos hasta los 80 y no hasta los 200, no podemos experimentar más y vivimos en comunidad, en verdad, pero en realidad es mentira. Puede darse. Es decir, el problema que tú estás planteando es el problema siempre de acertar con los demás. Y eso es nuestra preocupación contigo. Es decir, nunca te puedes abandonar totalmente, porque tienes que apelar siempre a tu libertad y a tu razón. Es decir, creo, es decir, San Agustín, que es el ejemplo más vivo de esa preocupación, toda la vida de San Agustín, si tú lees las confesiones de San Agustín, un gran libro, toda esa problemática que estás tú diciendo es San Agustín en primera persona. San Agustín no se convierte hasta muy, muy pasado tiempo, después de haber sido todo tipo de religiones, de haber intentado todo tipo de experiencias. Entonces, él al final de su vida se da cuenta de que realmente el creer, este conocer más alto de conocer es un don. Y que por otro lado él dice, creo para conocer y conozco para creer. Y de tal manera que así se desarrolla una especie de subida en espiral. Pero eso es continuo. En cualquier momento siempre tienes que dar. Y hasta que no llegas a la visión, la frase esa, bienaventurados los que sin ver creyeron, no quiere decir que en el fondo van a ver. Es decir, si no fuéramos a ver, somos los tipos más desgraciados del mundo. Es decir, la fe cristiana supone que vas a ver. Si no ves, si todavía vas a estar, no. Quiere decir que la esperanza, el don, la esperanza es que vas a ver. Ahora, de ahí no se puede pasar. No puede pasar. Se puede decir, oiga, pues esto sí, pero es lo que hay. Nos guste o no nos guste, es lo que hay. Evidentemente no puedo decir, pues yo paso, claro, pues bien, ahora. Pero es como decía Pascal, allá tú. Porque si es verdad o no es verdad, Pascal hace un planteamiento muy importante. Pascal era un gran matemático, además un gran católico. Y él se dedicaba mucho a la teoría de la probabilidad y le escribe una carta a un amigo que tiene esas preocupaciones, que la tiene también Pascal y que la tenemos todos.
Y dice, ¿y si luego al final no hay nada? No, Descartes. Pascal. No me suena a Descartes. Puede que también, porque Pascal y Descartes hablaban mucho, discutían mucho sobre los temas, pero fundamentalmente Pascal dice, bueno, es una apuesta. Y efectivamente, es decir, el conocimiento de la verdad es una apuesta. Y que siempre es libre. Es decir, cuando el Señor expone el misterio de la Eucaristía y dice, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, nosotros le dijimos, bueno, dura es esa doctrina. Y por además que a partir de ese momento muchos dejaron de seguir. Es curioso que la reacción del Señor no es decir, oye, no vayáis, sino que se vuelve a los apóstoles y dice, vosotros también queréis dejarme. Entonces Pedro le contesta, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, todo esto está en un nivel que está muy por encima de la racionalidad. Está por encima. No quiere decir contra la racionalidad, no está contra la racionalidad, pero quiere decir que muchas veces tienes que perder pie. Si no pierdes pie, no avanzas. Ese es el secreto. Pero el tipo que nunca quiere perder, también las ciencias humanas. Es decir, que las ciencias humanas, cuando tú llegas a un profesor que te va a enseñar una cosa, te va enseñando cosas que tú al principio le aceptas por fe. Luego poco a poco empiezas tú a estudiarlas y a verlas, superas al profesor y dices, ya no creo con lo que me lo dijo el profesor, lo creo porque yo lo he experimentado, sobre todo lo he vivido, me he dado cuenta de que es así, se puede desarrollar de esta manera, se puede seguir de esta manera. Bueno, entonces Lutero, entramos ahora en el tema de Lutero. Lutero fundamentalmente dice no a la mediación, no a la mediación. Lutero desea, ciertamente la Iglesia en el siglo XVI necesitaba, es decir, los protestantes no se llaman a sí mismos protestantes, ahora ya sí, pero sí, se llamaban reformadores. Lutero y Calvino eran fundamentalmente reformadores. Reformadores era que buscaban la reforma de la Iglesia, se planteaban el tema de la reforma de la Iglesia. ¿Necesitaba la Iglesia reforma? Pues siempre, la Iglesia siempre necesita reforma, como necesitamos los hombres. ¿Sí? Entonces, la preocupación de Lutero es que, hombre, que se ha metido demasiado, se ha humanizado la Iglesia, como decíamos, la Iglesia se ha humanizado excesivamente. Y él precisamente, prueba de este, hay un libro, a ver si me acuerdo del nombre, que es una biografía de Lutero, en 2 tomos, de un jesuita español, es una excelente biografía, Villoslada. Y ese es un buen libro, yo les recomiendo que lo lean, el libro de Villoslada, Lutero. Y Lutero precisamente contesta a la idea, y esto que hemos estado hablando Ramón y Alberto. Oye, perdona, ahora me da cuenta que tú ibas a preguntar, no te... Que estábamos en la... Perdóname, es que me he distraído. Que ante Lutero, ante estos problemas que nosotros planteamos de las relaciones entre la fe y la razón, tira por la calle en medio. Lutero es muy drástico, pero además era muy... decía unas burradas tremendas y luego se fumaba un puro, era lo mismo. Y entonces Lutero tira por la calle en medio y dice: la Iglesia tiene que ser purificada y reformada, y por lo tanto, mire, solamente la fe. No llega a decir al extremo, como dicen algunos, mientras más incomprensible, mejor. Es una burrada. Es decir,
cuando tú te cansas de esta lucha entre la razón y la fe, una cuestión es decir solamente la fe. Lutero, que hablaba muy drástico y tiene un libro que es Conversaciones de sobremesa, Sprachentischen, en alemán. Él es uno de los padres del alemán. En esas conversaciones de sobremesa dice: hay que arrojar de la iglesia esa prostituta que es la razón. Frase típica de Lutero. Esa prostituta que es. ¿Por qué se llama prostituta? Porque dice, en realidad la iglesia romana lo que ha hecho ha sido mezclar la fe con la razón, para lo cual esta mezcla implica comunidad, implica tradición. Entonces, la gran preocupación de Lutero es quedarse con esto, quitar todo lo demás. La razón, la comunidad y la tradición son mediación. Son mediación. Lutero dice, solo fe, solo fe. Es decir, mire, el que quiera estar en la iglesia tiene que creer ciegamente, solo fe. La sola fe. Entonces, el problema que se encuentra Lutero es que la fe nuestra es una fe encarnada, es una fe encarnada. Es decir, una fe que nosotros la recibimos en el seno de nuestra familia. Somos bautizados por nuestros padres, los que tenemos la fe, o la hemos recibido por nuestros padres, hay otros que se han convertido. Pero normalmente es siempre en el seno de una comunidad como nosotros recibimos la fe. Nos educan enseñándonos el catecismo, enseñándonos a rezar. Es decir, en una familia con una tradición, y nos dicen, esto es así, esto no es así, los católicos pensamos así. Es decir, la gente somos educados en una comunidad. Cuando Lutero rechaza la mediación, fijaos que Lutero está en paralelo con lo que ha hecho Francis Bacon. ¿Por qué? Porque voy a decir, y entonces la fe, ¿cómo se recibe? Si no se recibe por esta vía, la fe la recibe cada uno en el seno de su conciencia directamente. Otro rasgo propio de la modernidad, subjetivismo. Mi conciencia es capaz de acceder directamente a Dios sin mediación. ¿La conciencia se puede reformar? Claro, por supuesto. Pero la conciencia, aquí hay un problema importante. La conciencia, para ser formada o deformada, tiene que ser en una comunidad. Lutero se encuentra con el problema de que si la conciencia es recta en principio, porque si ella directamente sola es capaz de llegar hasta Dios, ella sola, sin comunicación de los demás, entonces no forma parte de una comunidad. Fíjense, en los dos casos, este subjetivismo y no... ¿Qué quiere decir? Todo esto quiere decir, para lo que nos interesa a nosotros cara a la economía, es individualismo. Fíjense, toda la modernidad, tanto por el lado de Francis Bacon, tanto por el lado de Lutero, está insistiendo en que lo fundamental es cada uno con sus fuerzas, con su propia comprobación, con su propia experiencia, y la fe lo mismo, ¿sí? El problema de Lutero es, bueno, la única manera de conocer las verdades fundamentales, igual que los restos, es única y exclusivamente por revelación. Yo solamente, es decir, yo solo puedo conocer lo que es el bien y lo que es la verdad en su plenitud solo a través de la revelación. Ojo, aquí hay un cambio muy importante en el concepto de revelación. Es decir,
Porque la revelación del bien y de la verdad, ¿dónde está? La revelación del bien y la verdad está en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? En la Iglesia católica tradicional te dice, está en la autoridad y en la tradición. También en la Biblia, pero en la autoridad y la tradición. De hecho, el problema que tienen también los luteranos es que, oiga, la Biblia, ¿de dónde sale la Biblia? De una comunidad, de la primera comunidad que escribe. Es decir, la Biblia se escribe, los primeros escritos aparecen casi 40 años después del muerto de Cristo. Luego, la primera tradición de la Iglesia es oral y luego se convierte en libro. Pero fíjense, la Biblia se convierte en un texto. En un texto. Entonces, en la tradición de la Iglesia Católica, la Biblia es un texto que ha sido elaborado por una comunidad. Y como el texto puede ser interpretado de muchas maneras, porque cada uno, efectivamente, cada uno tiene su subjetividad, entonces dice, ¿quién lo interpreta? Lo interpreta la tradición y la autoridad, es decir, la comunidad, la Iglesia, la comunidad que es la Iglesia, es la que interpreta las Sagradas Escrituras. Es la diferencia fundamental entre una Biblia protestante y una Biblia católica, es que la Biblia católica tiene notas a pie de página. ¿Cómo saber? O sea, uno tiene fe, yo soy católico, pero con todo lo que ha pasado en la Iglesia Católica a través de los años y lo que hemos visto, que han vivido, ¿cómo podemos, por fe yo sé, pero cómo podemos saber que esa interpretación se ha venido manteniendo en el tiempo pura como debe ser? Por la presencia de Cristo, si no es inexplicable. Esa es la conclusión a la que llega un gran personaje que se convierte al catolicismo del anglicanismo, que es John Henry Newman. Newman, uno de sus grandes libros dice, yo me he hecho católico sin conocer a ningún católico, simplemente estudiando la tradición de la Iglesia y descubriendo que la tradición verdadera es esta. Él mismo, a esa pregunta que tú me has hecho, Alberto, contesta lo siguiente: ¿cómo es posible que se mantenga una línea que es la verdad? Contestación de Newman: solo por la presencia de Cristo. Es decir, la Iglesia es la presencia de Cristo. Si no está dentro de la Iglesia, está Cristo, lo lógico es que la verdad cambie. Es decir, ahora hay unas grandes batallas, ahora que está celebrando el centenario, ha ido el Papa Francisco a Suecia a saludar a los luteranos, ¿no? La ha recibido una obispa. Cosa que uno puede decir, bueno, ¿por qué la Iglesia Católica no acepta el sacerdocio de las mujeres? ¿Por qué estos han aceptado la homosexualidad y estos no? ¿Por qué estos han aceptado el divorcio y estos no? Todas esas cosas, es decir, porque eso es puro capricho. No, si una persona no tiene fe puede decir es puro capricho. Los que tenemos fe decimos no, porque lo que garantiza esto, siempre tiene que haber una garantía. Porque si no, lo mismo puede ser esto, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y ese es el tema. Todo el problema que tenemos en la modernidad, y como veis, siempre es el mismo problema. Y seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual. El problema es que el hombre ha sido llamado a la verdad. ¿Cómo puede alcanzarlo? Pues este es el problema. Pero esto, ahora un filósofo francés vivo, que es una gran figura en este momento de la filosofía francesa, y se llama Alain Badiou. Este, si lo lees ahora, es lo más amargo que te puedes echar a la cara. Es corrosivo. En el fondo dice, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? Pues, en el fondo es nihilismo. Nihilismo quiere decir nada. Yo me acuerdo que a mí me impresionó mucho, de joven,
entrando en la Catedral de Toledo, en España, una catedral impresionante. En el claustro, antes de la entrada, en una parte de abajo, así como a esta altura, hay una lápida donde está enterrado alguien que nadie sabe quién es. Porque lo único que pone la lápida pone simplemente esto. Pulvis sinis nihil. En latín, que traducido al castellano es polvo, ceniza, nada. Este es un ejemplo. Pulvis sinis nihil. Sí. Cuando la pregunta, ¿quién está enterrado aquí? Polvo, ceniza, nada. Bueno, esa es la actitud que de alguna manera es lo que ahora te viene a decir Alain Badiou. El hombre es nada, nihilismo. Y le voy a decir, pues el hombre es una pasión inútil, que pueden decir los filósofos modernos, como dice Sartre, el hombre es una pasión inútil. O a François Sagan, que decía en su libro famoso Bonjour Tristesse, el despertar del hombre es una tristeza. No sabe por dónde ir, no sabe por dónde caminar, no sabe por dónde encontrar. Bueno, pero en fin, esta es la batalla que está continua, presente en el hombre. Cualquier cosa dice, el hombre puede acceder. No, el problema que tiene de que si no hay interpretación, si no hay mediación, la Biblia la lee cada uno. Un principio fundamental del protestantismo es el libre examen de la Biblia. Libre examen de la Biblia. Cada cual lee la Biblia y saca la conclusión que quiere. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que el hombre tiene una asistencia especial que le permite acceder directamente. Bueno, esto tiene que ver mucho con la teoría del conocimiento y con el individualismo. El individualismo es precisamente el renunciar a la mediación, es renunciar a la ayuda de los otros. Este es cada uno. Todo el individualismo moderno es cada uno y sus cada unadas. Es individualismo moderno. Es decir, en el plano científico, en el plano de la fe, en el plano, cada uno. Único y exclusivamente. Bueno, Una pregunta. En función a lo que dice ahorita y lo que había dicho hace unos minutos, explicando lo de Aristóteles, que solo se puede alcanzar la verdad a través de la razón. Esa verdad, entiendo que Kant dice, esa verdad solamente es la fenoménica. Solo, para Kant, solo la fenoménica. O sea, lo que voy es que también Kant decía que Aristóteles estaba diciendo esa verdad también solo como fenoménica. Es una interpretación que él da. Y la parte del modernismo que lo ponen en la segunda pizarra es que también con esta experiencia, con esta comprobación, solamente igual la parte fenoménica, o según los modernistas ya es la parte metafísica. Bueno, ahora por ejemplo, yo hace unos meses he leído un libro que se titula La metafísica después de la metafísica. Es decir, Kant, toda la gente dice que Kant intenta salvar la metafísica, pero realmente Kant lo que hace es destrozar la metafísica, que no es posible la metafísica. Y entonces, la idea que hay ahora es, por unos, están intentando decir, bueno, a lo mejor efectivamente la metafísica que se ha hecho hasta ahora era una metafísica que no tenía en cuenta críticas que, como por ejemplo la de Kant. Entonces hay que rehacerlo. En realidad todo el camino de conocimiento hacia la verdad del hombre siempre se realiza así. Es decir, teniendo en cuenta los avances, lo que unos han dicho, lo que otros han criticado. Eso es lo que le da sentido a la historia. La propia historia es el sucederse de éxitos y fracasos del hombre. Tú ves el siglo XX
El siglo XX es el siglo, aparentemente, de dos grandes guerras mundiales terribles, de fracaso tremendo. Gran parte de la crisis de la ilustración y de la modernidad se provoca fundamentalmente por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque cuando tú habías pensado que la ilustración era el proceso de que por fin nos habíamos librado de los prejuicios del oscurantismo y que íbamos a crear una sociedad nueva y distinta, 50 años. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. Sí. Y está en rojo. Ah, está en rojo. Pues. Muy bien, María del Pilar. Muy bien.